que la gente tiene el coche en su puerta. Bueno, pues buenas tardes del mes republicano, del mes de abril, que siempre que llega pues nos hace especial ilusión, la verdad, preparar cosas y dedicar tiempo a seguir recordando lo que fuimos y a seguir deseando lo que queremos ser, porque no solamente queremos recordar lo que fuimos y lo que conseguimos, sino que tiene que ser un afán de volver a retomar esos ideales y de volver a... La vida sigue. Te digo que la vida sigue. Sí, la vida sigue y la república debe seguir. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hoy, este mes tenemos dos conferencias. La primera hoy con José Luis sobre el exilio. Él ha escrito varios libros sobre el tema y, bueno, pues conoce un montón y continuamente sigue trabajando. No es una persona que se quede ahí, sino siempre está investigando nuevos sitios, nuevos campos, nuevos barcos, nuevas personas que estuvieron allí. Ahora nos contará. Y el próximo sábado, también a esta misma hora, tenemos otra conferencia con Vicente Benedito sobre la Primera República, sobre Rivera y, bueno, pues sobre todo lo que supuso la evolución del republicanismo en Segorbe, que tiene un montón de años, mucho más que muchos otros republicanismos. Este pueblo tiene que sentirse orgulloso de lo que hemos sido. Nada más, que vaya todo bien, que lo disfrutéis. Y aquí dejo a José Luis y luego pues le preguntaremos y muchas gracias. También tendremos una exposición de fotografía porque hemos hecho el primer fotográfico sobre la guerra civil. Habéis visto carteles por ahí. Bueno, pues queremos darle más vida a este mes y a la actividad cultural del centro. Muchas gracias y bienvenidas. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Bueno, es un honor volver a este centro del que hace 29 años estuve aquí por primera vez. Era la primera vez que yo di una conferencia aquí en Segorbe. Y entonces le di las gracias a vuestro presidente, al señor Miguel Asensio, del que guardo un gran recuerdo porque, a fin de cuentas, fue el que con él inicié una etapa de mi vida que hasta el día de hoy puedo calificar apasionante, porque el mundo del exilio, algo desconocido, y es una palabra que verdaderamente cuando se dice la palabra exilio parece que sea algo que tenemos que dejar un poquito de lado, y que sin embargo a lo largo de la década ya de los 80-90, los 90 sobre todo, pues comenzamos a ver lo que verdaderamente fue este significado de la palabra exilio. Tengo que decir que España, por desgracia, ha sido un país de exilios. Ocurrió ya a partir del principio del siglo XVII, con la expulsión de los moriscos. Esta es una zona de moriscos, indudablemente, y que trajo como consecuencia la pobreza de muchos de nuestros pueblos. También el significado de lo que fueron ya las guerras napoleónicas, las guerras carlistas, siempre ha sido un traspaso de personas hacia el otro lado de los Pirineos, y que en el exilio, este es el que yo me centro, que es el del año 1939, no va a desmerecer. Indudablemente debemos de pensar que la guerra civil española, o la incivil guerra española, como me gusta decir, fue tristemente lo que después fue la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual quiero decir que la Segunda Guerra Mundial dio su comienzo en España el 18 de julio de 1936 con el levantamiento de las tropas franquistas, con ayuda impepinablemente, indudablemente, de Inglaterra y de todos los agentes fácticos, económicos, religiosos, etc. A partir de finales del mes de noviembre de 1938, lejos de aquí, en Ciudad de México, el presidente don Lázaro Cárdenas ya tuvo una conversación con el entonces embajador de la República Española en México, en el que le ofrece la garantía de acoger
a muchos de los españoles que quisieran viajar a este país. Efectivamente así fue, pero sobre todo hay un embajador mexicano en Lisboa, don Daniel Cosío Villegas, que vio la oportunidad de que muchos de los intelectuales españoles, porque España, tenemos que decir, en la época de la República, la Segunda República, alcanzó unas cotas de niveles intelectuales en todas sus facetas: medicina, cultura, literatura, arquitectura, etc. Realmente muy notable, muy notable. Y él vio la posibilidad de que toda esta gente pudiera viajar a México, viendo ya que, tristemente, que la República Española se ahogaba. Y fue así como muchos intelectuales, desde María Zambrano y otra gente, van a lograr viajar a México y van a ser el embrión de lo que fue la Casa de España en México, actualmente el Colegio de México, que es una de las instituciones más importantes desde el punto de vista cultural de la República Mexicana actualmente. Este fin de esta tragedia que supuso la Guerra Civil Española va a hacer que en esos primeros días del mes de enero, del frío mes de enero de 1939, muchos de los españoles que se han visto derrotados, que no vencidos, en la batalla del Ebro, van a realizar un viaje hacia lo desconocido, van a realizar un viaje hacia esa Francia en la que ellos creían que les iban a acoger con los brazos abiertos, hecho que no fue así, hay que decirlo con toda claridad. Los campos de concentración, donde van a ser recluidos, o la dispersión familiar por más de 200 campos diseminados por toda Francia, va a hacer que muchos de estos españoles vieran, chocaran contra ese mundo que ellos creían que les iban a acoger con los brazos abiertos. El golpe fue realmente tremendo, pero debo decir que las autoridades francesas, que son una cosa, y el pueblo francés, que es otra totalmente distinta, pensaron que solo iban a cruzar alrededor de 20.000 españoles a Francia. Desde luego, al día de hoy, más o menos las estimaciones, no voy a decir más de medio millón, pero las estimaciones más cautas y más precisas oscilan entre los 300 y los 350.000 españoles que de golpe, en mes y medio, van a cruzar la frontera francesa rumbo al País Galo. Los campos de concentración, como dije anteriormente, van a ser diseminados por la costa, desde Collioure, donde va a acoger a uno de los grandes republicanos y al mismo tiempo el primer exiliado español, como fue don Antonio Machado, que decía: yo, si no fuera por mi madre, me hubiera quedado en España, porque prefería morir en España que ser lanzado al exilio. La desgracia hizo que en 2 días don Antonio y su señora madre fallecieran en territorio francés de Collioure. A este campo se van a trasladar hacia Argelès-sur-Mer. Argelès va a acoger de golpe 100.000 españoles que, conforme van llenando las playas, van a pasar al siguiente pueblo, que viene Saint-Cyprien. Efectivamente lo mismo, entre 80 y 100.000 españoles, y así sucesivamente, Barcarès, Angers, etc. Por el interior de los Pirineos van a cruzar por esos pasos. No es volver a Canfranc, como dice nuestra queridísima amiga Rosario Rano, que actualmente se puede cruzar con una carretera muy iluminada al otro lado de la Francia, pero que sin embargo en aquel tiempo se tenía que cruzar por el Col d'Ares hacia Le Perthus o en la Jonquera hacia Le Boulou. Un poquito más hacia el interior encontramos Puigcerdà, y de Puigcerdà va a cruzar en manos, en los brazos, mejor dicho, de gente conocida, gente de amiga, nuestro inolvidable y segoviano universal, como fue don Antonio Soriano Mur,
creador de la auténtica embajada cultural en París de la librería española, la librería española. Este es los pasos naturales de este exilio que va a pisar tierra francesa. Sin embargo, en el mes de marzo y por el puerto de Valencia hasta Almería, otra serie de españoles van a poder embarcar en cualquier barco y condición para lograr huir de España, lograr salir. Su puerto natural va a ser el norte de Argelia, es decir, Orán, porque Orán tiene una gran tradición alicantina, o española, pero sobre todo alicantina, y murciana y valenciana. Porque hay que pensar que en Argelia, a mediados del siglo XIX, Francia nos va a vender estas ciudades, estos lugares del norte de África, ¿no? Y en fin, y Orán se va a convertir en esa, como Toulouse en Francia, se va a convertir en la capital del exilio español. Desde luego la acogida, como son colonias francesas, pues no va a ser glacial, va a ser enviar a la gente a los campos de concentración y también a los campos de la muerte. Nosotros cuando hablamos de campos de la muerte siempre nos tenemos por referencia los campos alemanes, pero que sin embargo debemos de pensar que en el norte de África esto también ocurrió. Y hay campos realmente terribles, como fueron el campo de Vernet de Ariège, donde estuvo Maxao, y algún ciudadano más de nuestra comarca, como fue un señor de Jérica, u otro señor de Morella que también ingresaron en este campo, ¿no? Pero sobre todo uno fue realmente horroroso. Y bueno, no lo voy ni a nombrar porque me estremezco alguna vez pensando en estas cosas. Y que realmente se pasó muy mal, que hubieron muchos muertos y que desgraciadamente al día de hoy, como en muchas cunetas españolas, todavía quedan ciudadanos españoles sin poder descubrir ni quiénes fueron, o se sabe quiénes fueron, pero no se sabe dónde están enterrados. Y voy a hacer un pequeño, porque si no es demasiado triste, pero me voy a ir un poquito a Francia. Y de Francia, ¿hacia dónde marcha este exilio? Como creo que saben ustedes, en la Guerra Civil Española hubieron varias expediciones de niños que salieron, algunos de Valencia, otros del puerto de Santurce, bien de Asturias, que salieron con niños españoles bien a Gran Bretaña, o bien a la Unión Soviética, o bien a Bélgica, etc. Estos niños, muchos de ellos, la inmensa mayoría, fue como la gente de aquí, que se quedó aquí, no tuvo posibilidad en ese tiempo de lograr marchar. Y que sin embargo, pasaron de niños a personas adultas sin haber pasado jamás, nunca, por la adolescencia. Se hicieron hombres y mujeres antes de tiempo. Y desgraciadamente, como ocurrió aquí, toda esa pesada carga que llevaron a sus espaldas, jamás la relataron a sus descendientes. Es curioso, esto es una anécdota, que hace 2 o 3 años me invitaron a hablar a un grupo de amigos mexicanos. Y la verdad es que yo pensaba ir a hablar y a preguntar. Sin embargo, cuando me di cuenta, yo llevaba 1 hora hablando y allí no preguntaba absolutamente nadie. Y dije, bueno, yo he venido aquí a aprender y he venido a escuchar, pero veo que solo estoy hablando yo. Y sobre todo un amigo, tengo que decir su nombre, que es don Fernando de Mateo, diplomático mexicano, me dijo, no, estamos aprendiendo lo que nuestros padres nos negaron, de saber de la historia de nuestros padres. Yo me quedé un poquito sorprendido porque era exactamente lo mismo que yo había escuchado o había oído en mi casa. En mi casa no se hablaba para nada de la guerra.
Y mi padre, que hizo la guerra con 17 años, solo escuché una vez decir se acabó arriba España, en el año 75, el 22 de noviembre. Y yo quería decir, ¿qué habrá querido decir con esto? Después lo supe, claro está. Pero qué tristeza que al día de hoy, en 2025, todavía en la enseñanza actual, el periodo de la incivil guerra española y de lo del franquismo no se estudia. Y estamos exactamente igual que en el año 75, cuando yo empezaba el COU, que la guerra civil incivil española acababa en el año 36. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo nos han formado? ¿Dónde hemos aprendido? Y ahora, con las facilidades que hay, con la cultura que hay, estamos viendo que es mucho más fácil ir a ver unos toros, unas cervezas, un bocadillo de calamares, o vete tú a saber, cuando verdaderamente lo que nos tiene que llenar intelectualmente es nuestra cultura para hacernos personas libres. Porque si no, siempre estamos, y ya lo estamos, pero vamos a hacerlo un poquito menos, ¿no? Vamos a ser un poquito más pensantes, vamos a pensar un poco más y saber lo que queremos y lo que no queremos. Y que tengamos la libertad de pensar. La libertad de pensar. Francia, que se vio de golpe con toda esta cantidad de gente, va a querer que es largárselos pronto. Y entonces van a firmar, sobre todo cuando viene la renuncia de don Manuel Azaña, el 27 de febrero, muchos de los españoles y el gobierno francés van a firmar unos pactos y tal, que va a hacer que todos los días, de todos aquellos que quieran regresar, indudablemente no era tarea fácil, eso se entiende. También de todos aquellos que salieron al exilio, que no habían hecho nada, que no tenían nada, muchos de ellos lo van a pagar siendo fusilados. Otros, víctimas de esa ignorancia, van a verlo traducido no solo ya en sus carnes, sino también en sus familias. Y regresaron, pero no regresaron gratis, sino que regresaron porque el gobierno francés, por cada español que regresaba, les daba al gobierno español 1.500 francos. Con lo cual, en estas reemigraciones podemos pensar que en suelo francés se van a quedar alrededor de unas 200.000 personas, 200.000 españoles. A principios ya de enero, en el año 37, 38, con los exilios en el norte de España hacia Francia, pues muchos de ellos van a embarcar hacia países americanos, sobre todo vascos, sobre todo gallegos, sobre todo asturianos, cántabros, riojanos o navarros. Tienen cerca la frontera y van a poder embarcar, porque son gente de posibles, para lograr embarcar y poderse trasladar a México, a Venezuela, Argentina, Brasil, etc. Es decir, que desde Canadá hasta Argentina, pasando por todo el Caribe, van a haber ciudadanos refugiados españoles. Estos barcos, por supuesto, ellos son los que se van a pagar, a abonar el viaje. Después, como decía anteriormente, con la renuncia de don Manuel, van a crearse el SERE, el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, en París, que va a hacer posible que haya 4 expediciones de más, algunos barcos con más de 2.000 personas, como el que fue a Chile, en el Winnipeg, o el que llega a Veracruz, como fue en México, en los que van a llegar más de 2.000 personas en cada barco. El Sinaya es el primero que va a salir del puerto francés de Sète, con 1.599 personas, camino de Veracruz, y le va a seguir el Ipanema con 1.000 personas. Digamos que estos son los barcos de migración colectiva, son los que el SERE se va a hacer cargo de todos esos espacios. Por supuesto, si pensamos que todo se llevó ordenadamente, no fue así. ¿Quién embarcó? Pues quien tenía posibilidades,
quien tenía también decisión y quien también tenía apoyo, como en todos los lados que lo estamos viendo constantemente hasta el día de hoy. No hay que irse 80, 90 años atrás, cuando aquí en nuestro Mediterráneo estamos viendo víctimas de las mafias, historias y demás, de los que nos vienen muchos ciudadanos de otros países, sobre todo africanos, que parece que a algunos les siente muy mal cuando algunos les ayudaron a ganar la guerra, algunos les esquilmaron toda África y que sin embargo por el color de piel ahora renuncian a esta gente, que sin embargo están ocupando labores que en España actualmente, a ver quién trabaja en la agricultura, que los tenemos muy cerca, la inmensa mayoría son gente del Magreb, son gente marroquí, argelina, tunecina, etc. Y son los que trabajan en actividades, digamos, para nosotros poco recomendables, pero que sin embargo, para asistencia de personas mayores, buenos son los que vienen de Hispanoamérica en general, ¿no? Para eso sí, pero para otras cosas no. Y el caso muy curioso, siempre tengo un hecho, de que cuando alguna manifestación en algún barrio típico del Madrid castizo y del Madrid español, como Dios manda, saliera alguna sirvienta de estos países tocando una cacerola, porque la señora no podía tocar esa cacerola. Por favor, hay cosas que se caen de cajón, ¿no? Pero bueno, el exilio español va a hacer posible llegar a México, en este caso, porque es el país que más personas va a acoger alrededor entre 20 y 25.000 personas. Argentina va a continuar entre 10 y 15.000, Uruguay, Brasil, Chile, etcétera, etcétera. Y entre ellos pues, van a marchar ciudadanos de nuestra comarca. Y en estos barcos, digamos que esta es una primera etapa del exilio, que va a llegar hasta la invasión alemana de Francia, pues van a llegar en estos barcos ciudadanos del Alto Palancia. De Segorbe, por supuesto que también, como fue el señor Santa María, un señor que vivía en la calle La Esperanza, que va a embarcar en el Ipanema, que también van a embarcar con destino a estos países. Y también quiero significar que en esta primera etapa del exilio, como les decía anteriormente, la salida de Francia era, entre comillas, relativamente más fácil. ¿Por qué? Pues porque después, con la caída de Francia en manos alemanas, vamos a tener y vamos a ver un gran problema. Porque de Francia entonces no salía ni Dios. Y ese no salir ni Dios era que la comisión alemana, que estaba al servicio de los franquistas y de los italianos, va a hacer imposible esa salida. Pero aquí sí que voy a hacer un inciso pequeño para que sepan ustedes que hubieron países que su diplomacia fue muy importante en la ayuda de estos españoles, sobre todo, y judíos, para lograr salir de Francia. Y aquí, hace 29 años, nombraba por primera vez a un diplomático mexicano, que 3 personas de aquí y el que les habla, tuvimos la fortuna de conocer en México en enero de 1995 y fue el último embajador de México en Vichy. Su nombre era don Enrique Gilberto Bosques Saldívar. Mucha gente lo nombra el Schiller mexicano, pero a mí la palabra Schiller, por supuesto que no me gusta. Schiller fue un alemán reconvertido y que va a salvar a 1.200 judíos, cuando don Gilberto Bosques, hay estimaciones, jamás se sabrá el número de personas a las que ayudó no solo a salir de Francia, sino también a protegerlos de ir a campos de concentración y por ende a los terribles campos alemanes. Su tarea en Marsella fue realmente memorable. Su tarea hacia con sus semejantes, y en este caso hacia su querido pueblo español, siempre estuvo presente. Por eso es conveniente
saber y decir que este señor, Gilberto Bosques Saldívar, se le hizo un gran homenaje que tuve la ocasión de poder presenciar en Viena, dedicándole una calle y una escuela en Alemania, por la ayuda que prestó a muchísima gente a lograr sobrevivir. Y cuando digo sobrevivir, es que tenían la esperanza de, en aquel tiempo, de lograr vivir un día más. Y cuando se tiene esa esperanza de lograr vivir un día más, esa esperanza sigue, continúa, hasta que es posible poder salir, poder embarcar y poder marchar hacia países de libertad de la América hispana o norteamericana. En esta etapa, en México se había creado otra organización, los españoles somos así. Ya no era bastante con esa desgracia de salir, sino que tenemos que crear otras organizaciones. Se creó la JARE. Y la JARE es la creada por aquel barco llamado Ermita, el que se hizo cargo don Indalecio Prieto de México, y que va a hacer posible que se puedan hacer viajes colectivos que van a salir especialmente, primeramente, de Marsella, con destino a Casablanca, para poder embarcar en barcos franceses con destino a Martinica. Y de Martinica diversificar destinos por toda América. Anteriormente, en esos principios de 1940, cuando ya la situación ya era muy grave aquí en Europa y sobre todo en Francia, hubieron españoles que van a lograr llegar a América dando la vuelta al mundo. Es decir, que van a salir Francia, Gran Bretaña, Leningrado, San Petersburgo actualmente, Moscú, Vladivostok, Shanghái, Japón, Yokohama, barco, San Francisco, Portland, Nuevo Laredo, Manzanillo, en México, o Acapulco, que esto les suena más. Y hubieron españoles que dieron toda esa vuelta al mundo para poder llegar a México. Asimismo, del centro de África van a haber españoles que van a lograr embarcar con destino a Brasil. Y entre ellos hay un señor valenciano que hicieron parte de esa vuelta al mundo para poder llegar a Brasil, embarcar en Chile y poder llegar a México. Alguno fue detenido y enviado a Nueva York y de Nueva York a la frontera, con lo cual, quiero decir, ¿dónde hay ciudadanos españoles actualmente? De aquel exilio. En todos los lugares del mundo, hasta en Filipinas. Y yo recuerdo que hay un señor en Filipinas al que encontré, el que estuvo hecho prisionero por los japoneses y pasó por campos de concentración japoneses. Y me venía a la memoria, hace 25 años, 27, cuando hicimos los 100 años de la pérdida de las colonias, que los campos de concentración, que España tiene el gran privilegio de ser el segundo país que nos va a poner en práctica en Cuba en esta guerra colonial, va a hacer posible que en Filipinas, en este caso, esos campos de concentración van a estar todas estas personas descalzas, pero en agua, durante años, que va a hacer, como en el caso de un señor de Soneja, que su vida ya fuera un infierno, porque ya jamás pudo caminar, cuando se vino aquí en el año 98. Con esto quiero decir que los campos de concentración fueron durísimos. Los de Francia, vamos a suponer que fueron un poco menos, pero de Francia también hubieron españoles en Alemania y en Austria, como fue el caso de un señor de Soneja, otro de Aceba, a los que escribí sus memorias, y son parte de nuestro exilio,
Son parte de esa historia sencilla, pero importantísima, como fue la historia del exilio español, republicano en este caso. Y que tenemos que tener en cuenta que gran parte de todo este exilio que sale era de origen conservador. No es que van a salir todos los de izquierdas y tal, no. También había muchas personas, indudablemente curas y no curas, gente conservadora, que va a salir también camino del exilio. Pero su nobleza, como republicano, va a hacer posible esta marcha y que van a tener la fortuna de lograr llegar a estos países americanos. En este impasse, que va a ser el año 1940, como les decía anteriormente, va a hacer posible que don Gilberto Bosques va a aprovechar toda la información que posee de gente francesa, de policía francesa, y va a hacer posible que pueda encaminar a españoles para lograr salir desde Marsella. Marsella es el puerto que 3 años antes lo fue Alicante. Hay un sketch, no sé si, creo que sí, que habrán conocido, de nuestro gran caricaturista, que es Paco Roca. Hace unos años presentó un libro que se llamaba Los surcos del azar. Los surcos del azar es la salida del exilio español por Alicante. Pero en esas primeras viñetas solo hay unos pies, solo hay dibujado unos pies. Unos pies que van avanzando poquito a poco en una gran losa, la piedra, del puerto de Alicante, pero que llega hasta el final. Y ya no hay más, ya no hay más. El próximo paso es el mar, es el agua, que muchos se tiraron al agua, o se suicidaron simplemente, para no caer en las manos italianas en este caso, que son los primeros que van a entrar en el puerto de Alicante. No sé si fueron bárbaros, que hasta los españoles estos que entraron allí los tuvieron que apartar de las barbaridades que hacían estos italianos, que eran muy fuertes con el débil, no sé de a quién me suena, pero realmente flexibles con el poderoso. ¿A qué nos sonará esto actualmente? La cuestión que en este impasse hay un señor norteamericano, que supongo que ustedes habrán escuchado, que se llama Varian Fry, que al frente del Emergency Rescue Committee de Marsella va a hacer posible que alrededor de unas 2.000, 4.000, nunca se sabrá con exactitud, de intelectuales y no intelectuales van a lograr salir de Marsella con destino a América. Entre ellos Anna Hallen, que supongo que la habrán nombrado. Pero también hubieron españoles. Estos españoles, como no podían cruzar por los Pirineos a España, van a continuar su viaje hacia Casablanca. Y el gobierno español en México, el gobierno español entre comillas, Bajar en este caso, va a negociar con los judíos norteamericanos, que va a hacer posible que esos barcos que salen de Lisboa, con muchísimos judíos, toquen Casablanca. Y ahí van a poder embarcar muchos ciudadanos españoles con destino a estas islas caribeñas, como les dije anteriormente, para diversificar también destinos. Canadá, Argentina, piensen en cualquier país, porque van a llegar a todos los países. Varian Fry se dio cuenta de que Gilberto Bosques sabía de esto, y entonces hay una serie, creo que está en Netflix, que se llama Transatlantic. Son 7 capítulos. Se la recomiendo, lo que pasa es que todo está encarado siempre hacia el mundo judío, que no sé por qué parece que sean los pobres de este mundo, pero debemos de pensar que la inmensa mayoría de gente judía eran gente adinerada, igual que habían españoles adinerados que lograron salir en un primer momento. Pues los judíos exactamente igual, pero también hubieron aquellos que no tenían nada que ponerse ni delante ni detrás y que después van a tener que abonar esa cantidad de pesos que el Servicio de Inmigración mexicano les va a imponer, que eran alrededor de 5.000 pesos. Aunque en sus fichas de inmigración siempre aparece solo el pago de 2.000. La pregunta es, ¿a dónde iban a parar esos 3.000 pesos más? No se sabe.
Bueno, se supone, pero no se sabe. Bueno, la cuestión es que todos estos países, incluido República Dominicana, van a acoger a muchos españoles. República Dominicana va a acoger 4.000, pero al cabo de 5 años solo quedaban 400. Y el último barco no lo dejaron desembarcar, ya era en julio del 40. ¿Y por qué no lo dejan desembarcar? Entre ellos iba un ciudadano de Teresa, nuestro amigo José Palomar Marco. Y no pudo desembarcar, simple y llanamente porque el ciudadano Trujillo, mejor dicho, al ciudadano Trujillo no le había ingresado el gobierno español, en Francia todavía, los $50 preceptivos por cada español que llegaba a su país. Y en este barco iban más de 500, con lo cual unos $525.000 en aquella época pues ya era un dinerito, por no decir una barbaridad de dinero. Y no dejó desembarcar a este barco. Este barco fue a Martinica y es el primero que la JADE va a colaborar para que estos ciudadanos españoles puedan llegar a Coatzacoalcos, a Puerto México, en Veracruz. Y llegaron. Y como en el caso de mi amigo José Palomar Marco, regresó en el año 44 a Francia. Y lo que son las casualidades de la vida, empezó a trabajar en la editorial que un señor, José Martínez Roca, que iba compañero de fatigas en la guerra y después en el exilio, fue a trabajar en París, casualmente frente a la librería española de París. Con lo cual, la librería española, un Segorbino, Antonio Soriano, editorial Martínez Roca, un teresero, o como se diga, es decir, uno de Teresa, que es un pueblo precioso, y allí es donde fui a presentar mi primer libro, se lo merecía. Trabajaron frente a frente los ciudadanos de nuestra comarca, Antonio Soriano, proveniente de Vejís, y este señor de Teresa, o sea, muy cercanos uno del otro. Casualidades de la vida. Pero... Que sí, casualidades. Sí, bueno, hay otras más, voy a contar. Pues de aquí es como van a llegar toda esta gente. Después dije que voy a hablar un poquito de la gente de aquí, ¿no? Que llegaron a México. Pero bueno, va a suponer, como les decía, este año 1941, que estos barquitos que van a llegar hasta Fort-de-France se interrumpieran en el mes de mayo. Ya no van a haber barcos, pero hasta octubre, cuando Estados Unidos, y aquí sí que quiero recalcarlo, a partir del mes de septiembre de 1941, Estados Unidos todavía no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo va a presionar a su amigo y compañero de siempre, que es Gran Bretaña. Debías de dejar que los barcos pudieran salir de Francia, poder llegar, porque las colonias... E Inglaterra acepta, Gran Bretaña acepta, pero con dos condiciones. Una, saber quiénes iban en esos barcos, y otra, esa carga que llevaban. Y es así como va a hacer posible que México, es decir, la gente de la JADE, negocie con los judíos para poder llevar a españoles también con judíos. Y es así como el primer barco que va a zarpar de Lisboa, pero va a hacer escala en Casablanca, va a hacer posible que más de 300 españoles puedan embarcar camino de Veracruz. Y es aquí donde van a llegar al puerto, al tres veces heroico puerto de Veracruz. El puerto jarocho se va a convertir nuevamente en un campo de llegada de miles de refugiados españoles. A este barco le va a continuar el Serpa Pinto, le va a continuar el Niasa,
le va a continuar el Selpa Pinto y así sucesivamente, hasta que en los dos últimos, la última expedición, ya son alrededor de más de 800 personas. Pero, aquí sí que voy a decir, y se va a enterar gente también que nos estarán viendo cuando vean esto, debo de decir que en la última expedición hubieron 79 españoles que en una población argelina que se llama Tlemcen, que va de la línea férrea de Orán a Casablanca, estos 79 españoles, cuando llegaron a esta estación, desengancharon las autoridades francesas los dos vagones en los que iban. Debían de haber llegado a Casablanca y haber embarcado en el Niassa y poder llegar a la libertad mexicana. Sin embargo, no fue así. Desengancharon esos dos vagones, los retuvieron en Tlemcen, marchó el tren, a la semana regresó, volvieron a enganchar esos vagones al tren, los regresaron a Orán, los embarcaron y los volvieron a regresar a Marsella y a Montpellier, que es de donde venían muchos de ellos. Este hecho no es apenas conocido. Sin embargo, debo decir, y aquí sí que voy a echar una lanza, en la memoria de todos estos ciudadanos, que después algunos de ellos ya llegaron en el año 44 a México, y entre ellos iba el hermano de Luis Companys. Companys, el presidente de Cataluña, el que asesinaron en Montreal. Esto fue debido a que un diplomático mexicano cobrara a estos judíos que suplieron a estos españoles una buena cantidad de dinero que llevarse al bolsillo. Por supuesto no voy a decir el nombre, en el libro ya saldrá puesto, pero que sin embargo hizo que con el paso de los años llegara a muy alto en el gobierno mexicano. Sé que algunas personas sí que lo conocen esta historia, las he contado, pero Gilberto Bosques nunca supo nada de esto, con lo cual lo voy a exculpar. Pero, como vemos, no solo la picaresca, sino la corrupción está metida en todas estas tramas de personas y de la trata de personas. Este barco fue el último que llegó a México, el último colectivo, porque después México ya hizo desaparecer la Jare y ya entró el gobierno de México, pero que sin embargo hubieron españoles que lograban salir de España, llegar a Lisboa y poder embarcar camino de México como exiliados. Y hasta ahí llegó Gilberto Bosques en el año 46, que continuó esa labor, sacó al presidente portugués Salazar un pacto de caballeros y, como hizo en Marsella, donde arrendó 2 castillos, donde habían españoles, no españoles, judíos, y donde se falsificaron muchas identidades para poder viajar. Y yo creo que ninguno de ustedes ha visto la película Casablanca. Y creo que ninguno ha llegado a ver esta película. Pero si se dan cuenta, hay muchas partes, que es una película que se va haciendo a salto de mata, digamos como los famosos culebrones venezolanos o mexicanos que de aquí, de hace 20 años, ¿no?, que causaban furor. Pues efectivamente, pues todas estas historias se van a producir. En la película Casablanca también el guión es alternativo. Pero hay gente en esta película que había salido en un barco, se llamaba el Kwanza, de Lisboa, en agosto del 40. Y precisamente de un billete, en junio, este salió en agosto, pero en junio de 1940, un billete normal de barco
a América, que costaba alrededor de $200, en días, ese billete costaba 400, 600, 800 o $1000 embarcar, sin visado y sin nada. Muchos de ellos no pudieron desembarcar en muchos puertos americanos. Sin embargo, sí que tuvieron la fortuna de poder contactar con la señora Roswell, la mujer del presidente norteamericano, y que gracias a ella pudieron desembarcar 4 españoles, aunque eran visados, tenían visados, en Veracruz. 4. Pero hubieron más de 130, sobre todo belgas judíos, que no pudieron desembarcar. Hasta que llegó el barco a Virginia, a Norfolk, y allí se denunció al barco por un abogado, y las autoridades norteamericanas aceptaron a todas estas personas, salvo 6 que quisieron quedarse en el barco y regresar a Portugal. Para gran globo del secretario de Migración norteamericano, que no se había enterado de esta cuestión. ¿Qué poder tenían las mujeres? Y siguen teniendo, afortunadamente, para lograr que esos ciudadanos pudieran desembarcar sanos y salvos en territorio de Estados Unidos. Como les comenté, como ven, voy saltando un poco porque si no sería bastante rollo. Y no quiero dejar de hablarles también de la gente que estuvo en los campos de concentración norteafricanos, bien de Marruecos, hubieron campos de concentración, bien tunecinos, donde estuvo gran parte de la Marina española, o argelinos. De ahí hasta ellos también llegó la mano de Gilberto Bosques. Y gracias a pero en África había un señor que se llevaba bastante chungamente con Gilberto Bosques, que se llamaba el señor José Alonso Mayor, al que se le echaba en cara que había sido el responsable de la muerte de Carlos Sotelo, antes del comienzo de la incivil guerra aquí en España. Y claro, los en África del Norte pues querían embarcar, pero también los que estaban en Francia. Y los que estaban en Francia tenían el martillo, o llámele el pico detrás, porque estaba la policía española con los urraca por delante, que delataban, se traían a España, hacían barbaridades, estaban en los interrogatorios, andaban como Pedro por su casa, ante la connivencia francesa, que no podía hacer mucho, sino que agachar la cabeza y cumplir lo que les ordenaba toda esta gentuza. Y se tiene que decir así, esta gentuza. Muchos de ellos, como les decía, pudieron embarcar en estos barcos y lograr llegar a América. Otros no, quedaron y algunos de ellos hicieron su vida ya en Argelia, otros pudieron ingresar en lo que después se llamó la 9, que habrán oído nombrar, porque fueron aquellos que liberaron, fueron los primeros que liberaron París. Entre ellos había un teniente, era Amado Granet, de aquí, de Burriana, pero que sin embargo regresó a España y tuvo la desgracia de tener un accidente. En vez de hacer el amor en un 5.000, tuvo un accidente con un 5.000 y murió en la carretera de Sueca a Valencia. Digamos que esto es lo que sería dónde va a parar todo este exilio que sale lanzado fuera de España. Y entre ellos hubieron ciudadanos españoles y ciudadanos de nuestra comarca. Algunas de ellas tienen una calle, como es Asunción Chiribella. Se dice que es la primera abogada aquí en el País Valenciano, no en España, en el País Valenciano. Es cierto, pero ella no nació en Segovia. La que nació en Segovia fue su madre, la madre de Asunción Chiribella. Sí, nació en Segovia y eran 4 hermanos, y de una de ellas nació Asunción, que se casó también con un gran señor que era de Vinarós y que tuvieron una hija, Blanca, que lograron embarcar en el Flandre
y poder llegar a México el 31 de mayo de 1939. ¿Qué personas de aquí, como le dije anteriormente, también Ángel Santamaría, creo que se llamaba Ángel, que logra embarcar también en este barco? Y por cierto, en este barco va en él un señor que se llamaba Ángel Garasa. Así el nombre quizá ni les suene, no era de Segorbe. Pero si yo les nombro Cantinflas, a que les suena un poco. Y si les nombro el Padrecito, les suena, ¿verdad? Pero Cantinflas era el cura joven. Pero del viejo, ¿se acuerdan? El que era el cura viejo. Era el antagónico del cura joven y del cura viejo. El antagónico era Antonio Garasa. Era un actor español. Y tal como llegó a México, se dedicó también a esto, a ser actor. Como vieron españoles que llegaron a México y se marcharon a Hollywood. E hicieron doblaje. Muchas películas, doblaje, eran de ciudadanos exiliados españoles en Hollywood. Y aún más. Yo creo que ustedes, nadie ha visto ninguna película de James Bond, seguro. No es nada conocido, nada que se le parece, ¿verdad? No. Pero, sin embargo, la característica de James Bond, con guaperas, ¿no? Bueno, con Sean Connery, bueno, en aquellos años, yo me voy a referir a los años 60, no los actuales, pero en los años 60, Sean Connery era un sex symbol, podríamos decir actualmente, ¿no? Pues Sean Connery, saben que es de una novela de Ian Fleming, se dedicaba, había hecho la Segunda Guerra Mundial y tal, y verdaderamente pues se hizo célebre este señor escribiendo sobre James Bond. James Bond está basado en un personaje real, en un personaje que va a viajar en el último Niasa y que una señora de México tuvo a bien contarnos porque su madre había salido al exilio, había marchado al exilio y tuvo la desgracia, como muchas de ellas, de que su niño, su pequeño hijo, murió en el exilio, murió en Francia. Claro, la desgracia hizo que volviera a quedar embarazada. Y a partir del mes de mayo, cuando se abre la frontera, ese retorno que les conté anteriormente, pues ella quería llegar a Madrid y dar a luz a su hijo aquí en España. Y se vino con su suegro. Dejó a su esposo, que después marchó a México, y ella se quedó en España, regresó, y nació su hija aquí. Esta hija me contaba un día que ellas se embarcaron en Lisboa, en el último Niasa, en el mes de septiembre del 42, y cuando llegaron a Casablanca, las señoras, pues con su hija, pues salieron a ver a muchos españoles que estaban en el puerto, queriendo a ver cómo subían al barco, ¿no? Queriendo subir y poderse trasladar a un lugar de libertad. Cuando entonces notó la presencia de alguien tras ella, se giró y no le dio importancia. Se volvió a girar y entonces aquel señor, que era fantásticamente vestido, con su sombrero y su abrigo, se llevó el dedo índice a su boca y le dijo que silencio. La mujer en ese momento no se percató, pero para una española de pro y madrileña de aquel tiempo, a una chulapa, ¿quién le iba a decir que se callara? Y cuando se dio la vuelta para recriminarle aquello, el señor desaparecía en las entrañas del barco. Le llamó la atención y quiso averiguar quién era este señor. Y este señor, precisamente, era el yerno de Trujillo, presidente de República Dominicana, embajador en Vichy, y que, hay que darse cuenta de la circunstancia, jopaba antes de la toma de toda Francia por el ejército alemán. Y salió antes, lo cual quería decir que
porque sí que sabía las consecuencias que podía haber tenido. Este señor, con el paso de los años, desembarcó en República Dominicana, se separó en los años 50 de su esposa, de la hija de Trujillo, marchó a Nueva York y estaba perseguido porque era algo bala, ¿no? Algo normal en aquella época, pero que sin embargo tenía mucha pasta. Y con esa pasta, estaba utilizando lenguaje actual, pues fue a París. Y en París nos va a tocar toda Belle Époque, no la Belle Époque, sino los años 50, una efervescencia de cine, de coches. Y a este señor le encantaba conducir coches de alta gama, le encantaba vestir como un dandy, como se decía en los buenos tiempos, le encantaba la buena bebida y sobre todo le encantaban las señoras. Y actrices que se lo rifaban porque, entre comillas, estaba denominado como el tercer miembro, con lo cual las señoras se lo rifaban bastante. Este señor tuvo un accidente de coche, practicaba la Fórmula 1 y falleció. Este es el tipo, el arquetipo de James Bond. Y al cabo de 2 años sale la película James Bond. El martini con vodka agitado o algo así. Vestido, coche, mujeres. Arquetipo de nuestro queridísimo Porfirio Ariza Rubirosa. Efectivamente. Esta anécdota del exilio. ¿Qué pasó en los barcos? Lo mismo. Los barcos subieron. Muchas vivencias, muchos amoríos, que luego terminaron casándose. Hubieron fallecimientos, hubieron bautizos, hubieron entierros, en barcos, que algunos de ellos tardaron más de 15 meses y 5 barcos por el medio poder llegar a un destino. Y hay una historia realmente preciosa. Esto va a suceder a una hija de don Niceto Alcalá Zamora, que se va a enamorar de una navarra maestra y se van a enamorar en Senegal, en un barco que estuvo 5 meses retenido. Y allí es donde van a sembrar ese amor, pero que sin embargo se va a interrumpir. Se va a interrumpir porque van a ser trasladados a Casablanca, se separan, unos van a embarcar para un sitio, los otros para el otro, van a embarcar, se vuelven a reencontrar en el Cuanza que les va a llevar a Veracruz, pero en Veracruz se tienen que separar porque unos van a ir a Cuba, otros se van a quedar en Veracruz, pero que después los de Cuba se van a marchar a Buenos Aires y los que están en Veracruz van a tardar para poder embarcar, para marchar nuevamente a Buenos Aires. Y se van a volver a reencontrar al cabo de 15 meses, con lo cual formaron una casa y un matrimonio. Se casaron. Y el nieto, tengo contacto con él y me cuenta anécdotas. Y no voy a contar alguna lacrimógena porque no vale la pena. Pero sí que quiero, para concluir, decirles que el exilio español, en toda su magnitud, de una forma o de otra, fueron ciudadanos lanzados al exilio de una incivil guerra, pero a pesar de los pesares, a pesar de sufrir desprecio, a sufrir en carnes y espíritu toda aquella tragedia que significó la guerra incivil española y la Segunda Guerra Mundial y el trato de aquellos países, especialmente en Francia y en el norte de África, y a donde llegaron, supieron
tuvieron la fuerza suficiente de levantarse, de volverse a levantar, de volver a empezar una nueva vida. Y con su esfuerzo fueron cultivando no solo a sus familias, que progresaron de una forma o de otra, sino también a su país, a cada país, a Francia, a México, a Argentina, y que se enriquecieron a todos esos países, porque a fin de cuentas el exilio, como dije anteriormente, el exilio español es una largueza, se alarga a toda esa España peregrina, como nombró algún gran intelectual español, a toda esta gente que engloba una memoria de la que jamás debemos olvidar, porque si olvidamos toda aquella lucha que hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, por la libertad de nuestro país, sencillamente estamos haciéndole el mismo juego a todos aquellos que se levantaron contra la libertad y la democracia. Y aquí concluyo. Muchas gracias. Sí, podemos aprovecharnos que lo tenemos aquí sentado y hacerle preguntas. A mí me he quedado con ganas de saber cuántas personas se calcula que don Gilberto pudo salvar comparado con... Nos venden también los americanos las historias de los americanos, ganadores del mundo y de la libertad, que nosotros como republicanos tenemos que saber vender nuestras historias. ¿Cuánta gente salvaría Gilberto? Gilberto, no era portugués. Mira, vamos a ver, es imposible saber. Para mí, a don Gilberto Bosques, igual que al exilio español, lo divido en dos partes. Una primera parte, la que va a salir, más o menos mucha gente, alrededor de unos 8.000 españoles van a salir de Francia, pero la segunda parte para mí es la más importante, porque es donde va a desplegar todo aquello que le habían enseñado en su casa, sobre todo su padre, que le había enseñado a respetar a aquel que no había tenido de su posibilidad. Y Gilberto Bosques, verdaderamente en su pueblo, Echeaula de Tapia, un saludo a Echeaula de Tapia, pues se hizo maestro por su madre, pero de su padre aprendió el respeto, el ayudar hacia aquel que no tenía nada en absoluto. Y se hizo maestro. Y todo aquello lo va a llevar en práctica a donde los vientos de la historia le llevan, en este caso a Francia, y sobre todo en su etapa de Marsella, que aquí, simple y llanamente, ¿cuántos españoles va a ayudar? Muchos. Pero no todos los españoles llegaron a México. Pero no todos los europeos llegaron a México. Sino que, y cuando hablo de europeos, hablo de gente que va a ingresar, como Luigi Longo, o Tito, o personas que realmente después fueron muy importantes. Hablo desde el punto de vista político. Lo que hicieran ya no entro ahí. Pero desde el punto de vista político sí que van a ser importantes en muchos países europeos. Van a ser primeros ministros, van a ser ministros o presidentes de repúblicas europeas. Se dice que alrededor de 40.000. Bueno, es una cifra que para mí me parece un poco excesiva, pero no por ello no tiene por qué ser complicada, ni falsa, ni mucho menos. ¿Que salvó a muchos? Sí, yo siempre voy a decir eso, que salvó a muchos, incluso desde su propia casa, porque en su casa acogió a personas judías y no judías, y les salvó la vida. Y en estos recintos de la Reynard y Montgrand, por allí pasaron muchos españoles y no españoles. Y muchos niños, muchas mujeres,
que después quedaron en Francia, pero otros marcharon a la Esperanza Americana o a la Esperanza Mexicana y pudieron llegar, o a otros países, ¿no? Y Gilberto Bosques jamás se sabrá, jamás se sabrá. ¿Dar una cifra? Pues no te puedo dar, porque sería cometer una imprudencia por mi parte. De los que embarcaron en barcos sí que te puedo decir la cantidad, por ejemplo. Pero en esos barcos, por ejemplo, ¿qué van a llegar? ¿6.000? ¿7.000? ¿A todos les ayudó Bosques de una forma o de otra? Sí. Que creó, entre comillas, unos visados con el anagrama de los Estados Unidos mexicanos, que cualquier persona en ese Marsella se encontraban como que tengo un papel que me sirve, que me ayuda a tener esperanza de lograr embarcar. ¿A todos les sirve igual? Pues no. Pues no. Pero que con ello quiero decirte que lo que es la ayuda hacia todos aquellos que pudieron tocar, darles las gracias. Daos cuenta que cuando él llega a México el 31 de marzo del 44, tras haber sido detenido por los alemanes y llevado a Bad Godesberg y después intercambiado por soldados alemanes que habían sido hechos prisioneros en el norte de África y que fueron llevados al sur de Estados Unidos y al norte de México, a la zona de Monterrey, Perote, etc. Fueron intercambiados en Lisboa en un barco que se llamaba el Riffhorn en el mes de marzo de 1944 y que por cada mexicano, serían 43, por cada mexicano cambiaron a 12 alemanes. Entonces, con esto te quiero decir que el recibimiento que habían en la estación de Buenavista mexicana, habían más de 8.000 españoles esperando. Y la verdad que en aquellos tiempos no era el AVE, porque el tren llevaba más de 8 horas de retraso, era un tren norteamericano puesto por la autoridad norteamericana para que ese cuerpo consular mexicano pudiera llegar a México. No lo dejaron, cuando paró el tren aquel en la estación de Buenavista, no lo dejaron tocar tierra, sino que le izaron a hombros y todos estaban aclamando la figura de Gilberto Bosques. Porque queramos o no queramos, como le ocurrió en Nueva York, en el Warsaw Astoria, allí había muchos judíos, infinidad de judíos, que le daban las gracias por lo que había hecho por ellos. Cuando alguien les da las gracias, simple y llanamente él decía, no fui yo, fue México. Porque jamás quiso un acto de cariño hacia él. En el año 44 muchos republicanos le hicieron un homenaje a México en el mes de mayo. Con esto te quiero decir que la personalidad de Bosque está muy por encima de lo que nosotros podamos decir o lo que podamos hacer. Estuvo muy por encima. Y que actualmente un nieto de él se encuentra en España como embajador de Suiza en nuestro país. Tuve la fortuna de encontrarme con él la semana pasada en la Universidad de Alicante, es muy amigo nuestro, y que desgraciadamente, voy a dar la noticia, se nos marcha de nuestro país, se nos marcha a Brasil, no había otro país. Yo dije, hombre, vete a Andorra, que quedamos más cerca, pero no, se nos marcha desgraciadamente a Brasil. Una gran persona. Pues muchas gracias, José Luis. Si alguien quiere preguntar algo más, o muchas gracias por todo. Y yo creo que lo tienen todo claro. Sí, seguro. Y os invitamos a que sigáis acudiendo el próximo sábado pues a la conferencia de Vicente Benedito y que sigamos, bueno, aprendiendo de la historia y construyendo historia. Muchas gracias y buenas tardes.